invitado de hoy nos damos el lujo de tener hoy lunes al licenciado Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, un pensador, ex legislador durante varios periodos, que nos enseñó incluso cómo hacer política y cómo hacer campaña de manera digna, decente y si se puede en la República Dominicana. Y además ex ministro de Energía y Minas. Con él conversamos y conversaremos sobre muchos temas que están sobre la palestra y que es importante escuchar la opinión de una persona del nivel de Pelegrín Castillo. Así que buenos días, Pelegrín, y bienvenido como siempre. Muy buenos días, Lindsay, buenos días, Otoniel, y Saludos. buenos días, amigos y amigas televidentes que siguen este programa por la mañana. Muy contento de encontrarme aquí de nuevo con ustedes. Bueno, Pelegrín, yo quiero que empecemos por plato fuerte, Sí. nada de entradas entre meses. Hay un artículo que has escrito que a mí me llamó la atención desde el mismo momento en que lo leí la semana pasada y tengo por aquí incluso el título del artículo que desde que se lee el título pues ya se puede entender por dónde viene el pensamiento y el análisis de este artículo. El miedo, principio de la dictadura. Yo quiero empezar por ahí, por ese análisis, un párrafo primero donde involucras directamente al presidente de la República en todo lo que está pasando con el caso de la magistrada Miriam Germán. Mira, ciertamente lo que vimos fue otra manifestación, que son muchas, de un proyecto autocrático, un proyecto dictatorial que se está montando hace tiempo en República Dominicana. Pero ninguno de los anteriores había tenido la connotación tan clara de mensaje a toda la sociedad y específicamente al estamento gubernamental y judicial. Recuerden que el presidente en su discurso dijo que estaba dispuesto a pagar cualquier precio para seguir sirviendo a la nación. Un mensaje realmente inquietante, dicho ante la Asamblea. Y ya empezamos a ver lo que eso representa. Porque el Consejo Nacional de la Magistratura ha transmitido por Televisión Nacional, fue el escenario de un ataque fulminante con una intención de provocarla, de desestabilizarla, de derrumbarla, pero no solo a Miriam Germán. Hay gente que ha simplificado esto, cree que es un tema que tiene que ver solo con la disputa alrededor del expediente de Odebrecht. Otros quieren ver en esto una manifestación de prejuicio en contra de las mujeres. Yo creo que eso es una simplificación medio tonta. En realidad, el mensaje que se mandó fue: nosotros estamos en disposición de fulminar al que se nos oponga. Miriam Germán, además de haber cuestionado aquel expediente de Odebrecht, es un expediente muy complejo, muy delicado, que tiene mucha observación internacional, sin duda. Lo que ella anticipó, que eran las debilidades del expediente, se han venido confirmando a medida que pasan las audiencias preliminares y que se está transmitiendo y todo el mundo está viendo la flojedad del expediente. Eso para el gobierno y para el procurador específicamente es un grave dolor de cabeza, porque una versión, o la versión es que el expediente se preparó deliberadamente frágil, débil, o la otra versión, que es el relato que se quiere construir de que el Poder Judicial es parte del problema donde se incuba la impunidad. Entonces, se acciona así
además por una razón muy elemental. Es claro que hay un interés de pasar a tener el control de la Suprema Corte de Justicia. No solamente en la presidencia, se sabe que hay un porcentaje de jueces que tienen que ser de carrera, sino también en la sala penal. La sala penal la preside una juez de carrera, Miriam Germán. Sí. Hay que producir una remoción por muchísimas razones. Pero el mensaje que se le manda al país es ese, de que aquí tenemos la capacidad de espiar, de presionar, de intimidar, de degradar a todo el que se oponga, a todo el que contraría, a todo el que se cruce en el camino de un proyecto de poder. De un proyecto de poder que no se está armando ahora. Mucha gente cree que esto se está concibiendo ahora por el temor a bajar. Bueno, hay un componente de eso. Pero sin duda hay unos antecedentes que uno conoce. Yo he investigado y puedo testimoniar de que todo esto empieza iniciando el gobierno del presidente Medina, del primer gobierno. Del primer gobierno. Ya en el 2013 se produjo un encuentro en Romana muy significativo de las familias empresarias del continente y al presidente, como es la norma, al presidente del país anfitrión se le invita. Y el presidente pronunció un discurso que estaba colgado en la página de la presidencia, sí. y lo han eliminado, pero ese es un discurso doctrinario sobre el tema de las relaciones Estado-grupos económicos, donde cuando uno lo lee y lo entrelee, se da cuenta de que hay un mensaje de que nosotros, este equipo de gobierno está dispuesto a convertir a República Dominicana en el Singapur del Caribe. Se sabe que Singapur logró lo que logró sobre la base de una dictadura. De una dictadura Una cruel. dictadura de partido, con una dictadura personal de un hombre excepcional que hizo grandes transformaciones. Eso sin dudas. El grupo tecnocrático que está en Palacio, que muchas veces dice que no está con una reelección y que no, y que quiere que se respete no está, la Constitución. Sí, pero no está, pero sigue ahí. Pero ahí es que voy. Ese grupo fue el que concibió esa estrategia. Incluso uno cuando ve, por ejemplo, algunos artículos de Andy Daguar, que es una de las eminencias grises del gobierno, ve cómo tratan de fomentar la idea de que el proyecto Danilo Medina es lo que más se parece al proyecto del presidente Lee Teng-hui de Singapur en el Caribe. Digo, es un relato, es una construcción, porque ellos tienen que buscar alguna legitimidad de cara a los actores a los que le están planteando una fórmula de este tipo. Para la primera reelección se hicieron pactos, yo lo dije aquí varias veces, pactos sumamente peligrosos. Normalmente cuando un presidente en funciones decide violentar la Constitución, como hizo Hipólito Mejía y como hizo Danilo Medina, tiene que llegar a pactos con los poderes fácticos o con los poderes internacionales. Obligatoriamente. En la anterior se hizo pacto con relación a Haití y la sentencia 168.13 de revertirla. Se hizo pacto especialmente con el embajador Brewster y su agenda de imperialismo cultural LGTBI. Sí. Se hizo pacto con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que es un acuerdo que lo firmó el ministro Navarro de Relaciones Exteriores, de permitir presencia militar ilimitada, sin restricciones y sin contraprestaciones que legitimaran un pacto respetable. Se hizo otro pacto importante que yo lo he venido cuestionando, que es el pacto del pre-checking
Eso mismo te iba a decir. Para en conseguir Punta el Cana. apoyo de algunos Sí. grupos económicos y de poderes internacionales. Fueron pactos con los poderes fácticos locales, los grandes grupos empresarios, muchos de los cuales acompañaron al presidente a China. Sí. Pero en ese momento ellos hicieron su pacto, incluido el tema de la modificación del Código de Trabajo, con la que yo estoy de acuerdo en muchos aspectos. Pero el presidente que le está ofreciendo, miren, yo soy a esos poderes fácticos, yo soy su hombre para hacer lo que ustedes quieren. Así es. Eso lo hizo Hipólito. Ajá. En el gobierno cuando intentó reelegirse. Mandó tropas a Irak, conspiró contra Chávez, terminó derrocando a Aristide, entregó el DR Casta más rápido que enseguida. Una lista de concesiones de todo tipo. Y sobre todo en el manejo de la crisis bancaria, le dio a los grandes grupos de poder, vamos a decir, la satisfacción de que se quedaron con la mayoría de los activos de los 4 bancos que entraron en crisis, porque eso fue parte del acuerdo. Bueno, yo me voy a reelegir, pero en medio de la crisis ustedes me tienen que ayudar. Entonces, ya vimos lo que pasó en el 2016. Pacto reelección por reelección, modificación por métodos muy cuestionables de la reforma constitucional, realmente una base que gente del propio gobierno, como el ministro Isaac Conde, dijo claramente en un libro que había sido un ejercicio de mercantilismo, dicho por un ministro. Así es. Y que sigue ahí, el ministro, entonces, y está vivo. Eso, evidentemente, se hizo, pero no solamente se hizo para la reelección. Yo siempre he dicho que aquí en el 2016 no se trabajó para la reelección de Danilo Medina. Danilo Medina pudo reelegirse fácilmente, iba a ganar, pero lo que se montó no fue una estrategia de reelección, sino una estrategia de avasallamiento y entronización. Porque fue organizado todo para aplastar a la oposición. Y después que pasó el proceso electoral, se ha montado toda una estrategia para continuar. Ha tenido una serie de contrariedades que podemos analizar, pero la estrategia ¿cuál es? Dividir al PLD, dividir al PRM, dividir al PRD, bueno, dividir al reformista, y vencerás. Degradar la política en general, especialmente a través de una serie de inventos en la política que el propio gobierno directa o indirectamente está levantando y auspiciando, generar un ambiente de confusión y de incertidumbre y sobre todo de antipolítica y de fomentar la idea de que el país está listo para caer en manos de cualquier aventurero. Pero todo eso se está montando sutilmente, en coordinación con los poderes fácticos, con los poderes fácticos. ¿Para qué? Bueno, para continuar, porque es un proyecto a largo plazo. Y esas condiciones que permitieron la reforma constitucional en el año 2015, que usted muy bien explica, ¿se dan en este momento? No. Ellos han tenido una serie de contrariedades. Recuerden que la médula de todo esto, yo lo digo y cada día cuando veo todos los datos, lo pongo sobre la mesa y lo correlaciono, lo veo con mucha claridad. Al gobierno del presidente Medina le han permitido unas licencias en materia económica, endeudamiento, muy generoso. Estamos hablando de que en los últimos 6 años el país ha contratado en los mercados de capital 17.000 millones. 17.000 millones. Sí. Que es una cantidad. Estamos hablando de colocación de bonos. De bonos. Y quienes colocan esos bonos, por cierto, siempre son empresarios donde
cada vez que usted va a colocar esos bonos, usted recibe una tajada. Una Porque parte de también eso no bonos, se ve otra bonito. parte son préstamos de organismos multilaterales que son muy generosos en todo lo que es programas sociales. ¿Por qué? Porque este gobierno, y eso hay que decirlo, hay que relacionarlo, este gobierno aceptó administrar la crisis haitiana. Si hubiera ganado Hillary Clinton, y esa fue una de las primeras contrariedades que ellos tuvieron, esa agenda y la agenda del embajador Brewster Hubiese ya continuado. hubiera continuado y lo hubieran bendecido. Miren, este país está administrándonos la crisis del vecino. Ese presidente y ese equipo Brillante. han sido... Bueno, pero lo Aliados, dijo... benévolos. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el ministro de Interior. ¿Dónde fue el ministro de Interior? Hay dos testimonios de dos ministros. El ministro Peralta, cuando se armó la denuncia, la crisis en los hospitales por la cantidad de parturientas, cuando el presidente de la Junta habló del paritorio de los hospitales dominicanos, de República Dominicana como el paritorio de Haití. ¿Cuál fue la propuesta del ministro? El ministro Peralta lo que dijo que iban a cobrar recursos. Como que el problema es económico. Sí, si aparecen los recursos, nosotros seguimos administrando la crisis aquí. Oigan el mensaje que se manda. Pero también se han mandado otros mensajes. Últimamente el ministro de Interior va al Palacio y dice, en forma muy injusta, temeraria, peligrosa, el mismo que está promoviendo la reelección, el ministro de Interior, nuestro amigo. Nuestro amigo Sí, Monchi Que lo Fadul. queremos mucho. Monchi Fadul va y dice en Palacio, ¿a quién se lo dice? El pueblo dominicano tiene actitudes aberrantes frente a los haitianos. Aquí son seres humanos, hay que tener mucho cuidado, porque él está mandando el mensaje de que el gobierno es el que protege a esa población haitiana. Habló de hornos en la frontera. El gobierno es el que protege a esa ocupación, a ese traslado masivo, que le está resolviendo un problema muy grave a la comunidad internacional. Entonces el gobierno ha usado eso como un factor de negociación. Está usando otros elementos como factor de negociación. Claro, al ganar Trump cambió bastante el escenario internacional y el gobierno empezaba a confrontar unas dificultades, porque, bueno, pasó el caso de Brecht, el caso Lavallato condujo a la caída del liderazgo de Lula, que era el valedor principal del gobierno dominicano. Claro. O sea, nosotros vimos, todo el país vio que el presidente Lula fue el principal patrocinador, no solamente del triunfo electoral de Danilo Medina en el 12, en el campo internacional, sino de la reelección. El que anuncia la reelección del presidente Medina fue Lula, Sí. en Palacio. Sí, yo Sí. recuerdo, eso. En el segundo año, ahí empezando el segundo año, el presidente Lula hizo el anuncio, porque era parte. Al venir todo lo que vino en Brasil, el gobierno maniobró, y hay que quitarse el sombrero en cuanto a la audacia de la maniobra, porque fue una maniobra sumamente audaz. Ahora, En el peor momento, sí. sin inteligencia estratégica, más por los apremios económicos, por los apuros financieros del gobierno, se da un paso de irse a una alianza con China, justo cuando la contradicción con Estados Unidos no es por Taiwán, es que hay una contradicción entre Estados Unidos y China, y el gobierno tomó esa decisión. Ahora, Después que la dio, empezó A dar paso. entonces ya, al ver la reacción, a maniobrar, porque están maniobrando. Están maniobrando, dispuesto a hacer cualquier concesión en cualquier campo con tal de sobrevivir a ese escenario turbulento que estamos viendo a nivel regional. Ahí lo está ayudando el canciller. Sí. El canciller Vargas lo está ayudando porque aquí fue que se organizó
la reunión de la Claro. Internacional Socialista, Sí. aquí vino el presidente del gobierno español. Sí. ¿A qué? A entregar la cabeza de Maduro. Pero en ese acto habló el presidente Medina, y ese discurso que pronunció el presidente Medina ahí en ese acto tiene una serie de mensajes y habla de una alianza entre el PLD dirigido Por su facción. por él y su grupo con el PRD de Miguel Vargas y la Internacional Socialista. Estamos viviendo tiempos complicados. Estamos viviendo tiempos complicados y ellos realmente hay un fondo que no es democrático. Lo que pasó ahí con Miriam es una confirmación de esto. Ya el presidente había demostrado en otra ocasión ese mismo talante. Sí. Cuando el presidente nombra sin consultar a una comisión de investigación de Punta Catalina y mete a empresarios representativos de la sociedad civil, a Monseñor Núñez, sin consultar, le mandó un mensaje también. Sí. Porque detrás de todas esas Sí, decisiones sí. hay muchos mensajes de que Yo estamos supe que dispuestos hubo a un tomar empresario- cualquier decisión. Sí, hubo un empresario que fue sorprendido cuando le llevaron esa información porque, como bien señalas, no fueron consultados, simple y llanamente le dijeron que el presidente lo nombró en una comisión para Punta Catalina. Vaya usted a ver qué compromiso. Y como aquí se tiene la idea de que a los presidentes no se le puede decir que no, como una amiga también que dijo, una persona conocida que dijo eso, que a los presidentes no se le dice que no, y como no se le dice que no, hay que hacer lo que diga ese presidente, pues entonces en el fondo también es la concepción de algunas personas que todavía la tienen de ese trujillismo, de esa dictadura, de ese régimen dictatorial, donde se entiende, o algunos entienden, que a los presidentes no se le puede decir que no, Pelegrín. Pero mi pregunta, ahora que con todo esto que ha aflorado y que se ha dejado ver el refajo en muchas de las pretensiones ya a nivel político, como bien lo has analizado, la magistrada Miriam Germán envió una comunicación al presidente de la República solicitando la inhibición del procurador general. Recusándolo. Pero tengo aquí, vi la semana pasada, entre todas las reacciones que se han dado por las redes sociales, vi una posición del abogado Nanfis Rodríguez, donde él también hace una sugerencia. Yo lo tengo aquí, dice: ante el quiebre de la Suprema Corte de Justicia como garante de sus derechos, la magistrada Miriam Germán debería interponer una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación de sus derechos fundamentales y obtener una cautelar anticipada contra el Estado Dominicano. ¿Qué tan viable puede ser esto? Porque yo me pongo a ver el panorama, un grupo de empresarios ahí que se ven demasiado sumisos, no han dicho ni esta boca es mía respecto al tema, un presidente de la Suprema Corte de Justicia que no dijo ni esta voz es mía, en ese mismo escenario. O sea, todos los que participaron allí participaron del asesinato moral a la magistrada Miriam Germán o de la pretensión de asesinarla moralmente. Es que, mira, ¿podría el ella título que yo recurrir escogí, a la Corte Interamericana? El título que yo escogí para analizar, fueron un conjunto de reflexiones que uno hace y más o menos del mismo tema, y le pusimos este título: el miedo, principio de la dictadura. Lo que buscan precisamente con ese tipo de acciones es intimidar. Sí. O sea, aquí se ha estado generando un ambiente de presión, de manipulación, de intimidación a muchos actores. Muchos hablan, otros callan, pero sienten el temor. Mira, la ley de partido político y la ley de régimen electoral lo que hicieron fue reforzar
el escenario para la maniobra autoritaria, porque básicamente está dirigido a eliminar la mayoría de los partidos políticos. Es una ley Herodes que busca eliminar los chiquitos. Por eso le digo ley de Herodes, Sí, porque sí, quieren eliminar Pero los llevan chiquitos todo. y concentrar más el poder en manos de quienes. Porque las primarias, ¿para qué son? Para darle más poder a los que tienen poder. Hay 3 electores en la sombra. Los que están en el gobierno, las camarillas funcionarios que controlan presupuestos, que tienen la capacidad de influir en los procesos políticos. Los grandes grupos económicos que están actuando ya en forma coordinada, porque antes ellos tenían una política, vamos a decir, individual, cada cual, no. Ahora los principales grupos económicos de aquí crearon una estrategia única de que ellos van a actuar en forma conjunta, apoyando los candidatos que ellos quieren llevar y bloqueando los que no quieren llevar. Fíjense los peligros que está implicado en todo este proceso de concentración del poder. Yo decía en las reflexiones que hay un vínculo entre la concentración económica y la concentración política. Cuando tú coges los índices de concentración de la economía, el 50% de la economía dominicana en las áreas más estratégicas están concentradas en unos cuantos grupos. Esos mismos grupos son los que no, si se oponen con un simple discurso, pero en los hechos están convalidando esa maniobra de concentración del poder. Que esa concentración implica incluidos los medios de comunicación. Implica concentración de los medios, implica en todas las áreas claves estratégicas de la economía. Entonces, esa maniobra la están montando. Y yo creo que no se debe, o sea, la acción individual siempre es importante en el campo jurídico, para que conste, pero yo creo que ya estamos entrando en una etapa donde esto hay que enfrentarlo de otra manera. De otra manera. ¿Cuál sería esa manera? Mira, evidentemente, si plantean, yo en la reflexión también le digo al presidente, y se lo vengo diciendo, si usted cede a la tentación, porque están preparando el ambiente, ahora salió la encuesta Mitoski, es una encuesta de mucho prestigio, hablando del presidente solamente superado por 3 presidentes, con un reconocimiento muy alto, 58%. Bueno, si usted cede a esa tentación, usted va a generar una crisis de gobernabilidad. Es así. Porque los que estamos en la oposición tenemos que saber claramente que un nuevo intento de reelección, modificar la Constitución, después de ver todo lo que hemos visto, es ya la intronización de la dictadura en forma abierta. Y eso tiene que combatirse como tal. Creer que eso se puede enfrentar con medidas legales, con acciones de opinión pública, es un grave error. Eso tiene que enfrentarse como lo que es un golpe a la Constitución. Un golpe a la Constitución. ¿Cuál es el peligro de golpear la Constitución? Aunque se cuiden las formas. Sí. Porque, bueno, porque es que no es de forma, es de fondo la cosa. No, cuando el fondo está maleado y corrompido, todo lo otro se daña. Claro. Mañana pueden conseguir el 90% de la aprobación congresional y sabemos. Sabemos cómo se tejió la es cosa. menos, claro. ¿Cómo fue que se tejió el pañuelo? Entonces, en ese escenario, ya. ¿Por qué? Porque el sistema democrático, y esto es algo que hay que enfatizarlo mucho, porque el PLD es un gran partido. Yo te diría que es uno de los partidos más organizados, ahora mismo muy distante de lo que fue originalmente. Pero hay un sustrato
en muchos de sus dirigentes autoritarios. Y yo lo digo con conocimiento de causa porque fueron 27 años en una relación cercana. Ellos ponen mucho énfasis en el tema del principio de las mayorías. Principio de las mayorías. Y para nada mencionan el principio de las minorías. Pero sobre todo una regla elemental de la democracia. En una democracia hay que respetar el principio de la mayoría. Y de la minoría Hay también. que respetar el principio de la minoría, pero sobre todo hay que respetar una regla de alternabilidad. No porque sea algo predeterminado, sino porque tienen que darse condiciones donde el que está en el mando tiene que saber que en algún momento va a salir del poder y los que están en minoría tienen que tener razonablemente expectativa de llegar al poder. Si tú usas el poder para arreglar, Cambiar las reglas cambiar las reglas, para acomodarla a a esa mayoría. tu interés de permanecer en el poder, ya eso es dictadura. Sí, sí. Aquí los reportes que se dieron en las elecciones pasadas fueron muy claros de todas las iniquidades, de todos los abusos, de todas. ¿Qué hicieron esos grupos que auspiciaron la ley de partido político y la ley electoral? No, vamos a agravar la situación de iniquidad, de desigualdad. Vamos a darle más poder a los que tienen poder y a los que tienen riqueza. Las camarillas plutocráticas, los camarillas gubernamentales y a veces cleptocráticas y, no lo mencioné la vez anterior, el crimen organizado, que es una fuerza que está presente. Sí. Está presente en la política, en la vida social, económica de República Dominicana. Entonces, esa realidad está ahí. Entonces, los dominicanos, sobre todo los que tenemos más responsabilidad y más conciencia histórica, tenemos en ese caso que unirnos, eso es lo primero, para parar esa maniobra antidemocrática. Que, repito, la mueven normalmente. Eso empieza por los funcionarios, porque yo quiero asumir que el presidente sigue siendo un actor muy racional y sabe cuáles son los riesgos de eso. Sí, pero sin Pero embargo, hemos ¿qué visto pasa? Un presidente que ante una situación tan grave como esta, aún se le acuse directamente y aún él haya participado y ser parte de todo ese plan, pero que no haya dado un paso hacia atrás, que no haya retrocedido en lo absoluto y que no haya dado una sola declaración a este país explicando la situación o por lo menos en una acción, ya sea destituyendo al procurador o algo que le mande un mensaje a esta sociedad. Vamos a analizar ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Cuál Vamos es el a nivel en el que analizar estamos, racionalmente lo que pasó. Ahí hay dos posibilidades. Y cualquiera de las dos es grave. Si el procurador hizo lo que hizo en forma inconsulta, más preocupado por la deriva del caso de Brexit, porque recuerden que hay una contradicción donde el juicio está revelando que lo que dijo Miriam Germán en aquel momento era cierto. Sí. Como hay presión internacional, y fíjense que el procurador sale para los Estados Unidos casi de inmediato, él tiene que construir una explicación. ¿Cuál es la explicación? El caso se está cayendo no por falla del Ministerio Público, es que la presidenta de la sala penal. Entonces, podría darse el caso, remoto, pero de que el presidente realmente no estuviera al tanto de eso y que el procurador hizo lo que hizo inconsultamente. Entonces, eso es muy grave. Muy grave, porque si lo hizo porque necesitaba eso para
vamos a decir, validarse frente a los poderes internacionales y lo hace en un escenario como ese, entonces está ahí respetando al presidente y al Consejo Nacional de la Magistratura. Lo segundo es que el presidente lo sabía y lo permitió o lo autorizó. Yo me atrevo a pensar que no fue una decisión inicial del presidente, sino que el procurador va y le dice, mire, presidente, nos están creando este problema y es un problema internacional que nos están creando. Y mire las pruebas que tenemos. El presidente no es abogado. No, el presidente deja pasar. Entonces es igualmente grave. Claro. Yo esto lo viví cuando aquel caso del Quirinazo. Pero hay esto, cierto, pero esto es una versión del Quirinazo. claro, también. Esto es otro Quirinazo. Claro. Yo lo viví porque yo estaba en el ministerio, a mí me visita un funcionario del gobierno y me dice, mira, esto es algo muy complicado, porque esto parece que viene de fuera y hay poderes internacionales. Uno que conoce cómo se mueven las cosas en Estados Unidos y sabe cómo se maniobra, porque así como ellos influyen aquí, desde aquí se influye allá y se consiguen aliados y se hacen lobby y se hacen combinaciones. Yo le dije, mira, lo que tú me estás diciendo es peor. Sí. Porque si en un gobierno del PLD, de Juan Bosch, al presidente del partido, 3 veces presidente, en su partido, por presión exterior, le hacen esto que le están haciendo, entonces eso es peor. Si llegamos ahí, entonces eso es peor. Entonces, la verdad es que estamos en un escenario muy delicado, porque esta gente definitivamente están perdiendo el sentido de la institucionalidad. De hecho, el proyecto de reelección, el presidente debería preocuparse porque los que están armando el proyecto de reelección son gente, fíjate que hasta muchos de los actores actores cercanos a él, con experiencia y con conocimiento, han marcado distancia. ¿Por qué? Sí. Porque ven en eso una aventura demasiado grande. Los operadores del proyecto son gente con muy poca conciencia institucional, con muy poca conciencia histórica, con muy poca experiencia. Poco compromiso también. No, y algunos que no le importa, porque sencillamente ellos están viendo ahí también una oportunidad de permanencia y otros son contratados, son mercenarios, comerciantes juristas también. Que responden al poder en cualquier circunstancia. No importa la tesis que tú le plantees, te van a buscar una explicación, una fundamentación bien elegante para explicarte por qué esto siempre va a faltar, nunca va a faltar el jurista del poder. Así como habían los abogados del dólar que hablaban de Buda, también están los abogados del poder que por dólares son muy imaginativos en fórmulas constitucionales y jurídicas. Sí, tienen una creatividad Entonces, tremenda. ese problema, señores, ese es un problema que lo tiene que enfrentar el conjunto de la sociedad. Yo quiero terminar con esta reflexión porque sé que el tiempo avanza. Si el presidente tomara la decisión de ponerle un alto a todo esto y anuncia que va a respetar la Constitución, el pacto que hizo con su partido, su palabra, ante Dios. Jurado ante Dios. Hay que ver si no es ateo. Eso, pero no importa, Dios está ahí. Puede que le merme el poder convencional, pero él tiene que saber que hay algo mucho más importante y trascendente que el poder convencional, que es la autoridad. Claro. Es una prueba. Cumplir la palabra dada, decía Un él. líder que es capaz de ser eso trasciende. Y si hace lo correcto y trabaja para su país, para las instituciones, para darle continuidad a todo esto, en un momento en que el país necesita unidad, porque yo quiero decir esto,
ahora mismo tenemos una crisis mundial en la región Gran Caribe. Sí, sí, sí. Y generar una crisis de gobernabilidad en República Dominicana es sencillamente trabajar para la intervención internacional en este escenario. Sí, sí, sí. Que no aleguen ignorancia, yo se lo vengo diciendo, se lo he dicho, se lo he mandado a decir. Generar una situación como la que se puede generar es sencillamente trabajar para la intervención internacional. ¿Es eso lo que quieren? Bueno. Esperemos que no. Esperemos que no. Pelegrín Castillo tiene mañana una conferencia de lo más interesante, Eric. Vamos a compartir esa invitación que nos hace Pelegrín. Eric, vamos a ver si tú nos la pones ahí en pantalla. La conferencia es titulada Capitalismo Popular, Punta Catalina y el artículo 219 de la Constitución. Así se titula esta conferencia, que va a ser expuesta por el doctor Pelegrín Castillo este próximo martes 12 de marzo a las 6 de la tarde en la sala Max Enríquez Ureña del edificio 4 de la Universidad de la UNFU, ¿verdad? Y va a ser seguido de un panel. Ah, ok. Donde va a intervenir interesante. Héctor Guiliani, Ajá. Edwin Croes y Osvaldo Montalvo. Bueno, pues en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, mañana a las 6 de la tarde vamos a estar ahí acompañando a Pelegrín Castillo. Mientras tanto, compañero, así se nos fue el tiempo. Una entrevista interesantísima. Una conversación siempre, sí. siempre enriquecedora. Así Y es. que nos abre un poco más la mente nos abre más el pensamiento frente a un acontecimiento de gran envergadura sucedido la semana pasada en la República Dominicana, y que las consecuencias se van viendo en lo adelante. Gracias a ustedes, amigos, por seguirnos cada día, y mañana, como siempre, Dios mediante, a las 8 de la mañana estamos con ustedes. Hasta luego.